Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Como siempre, el programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y específicamente de la carrera de Derecho de Jurisprudencia. Para esta noche vamos a tratar el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana que ha sido aprobado en la Asamblea Nacional y queremos tener a un invitado específico que conoce con absoluta amplitud temas de seguridad, puesto que él precisamente es un coronel de Estado Mayor en servicio pasivo, ha sido secretario general de la Administración Pública, ha sido ministro de Bienestar Social, ha sido coordinador del Frente Social del Ecuador, ha sido comandante Batallón Apoyo Logístico número 27, Chiri, ha sido profesor de logística de la Academia de Guerra del Ejército y jefe administrativo de la misma, ha sido profesor de Geopolítica y Seguridad Nacional en la Escuela Superior Militar, miembro del Estado Mayor de Brigada de Apoyo Logístico y además ha sido gerente pues en su vida particular de la Sociedad Deportiva Aucas, un equipo de fútbol del país de muchísima trascendencia. Me refiero al coronel Patricio Alfredo Acosta Jara, a quien pues indudablemente le damos nosotros la invitación, le damos la bienvenida y obviamente nos sentimos agradecidos de contar con nuestra presencia. Y obviamente también nuestro compañero de panel permanente y continuo. Me refiero al doctor Alberto Vélez. Alberto, buenas noches. Un placer, muy buenas noches. Siempre es un gusto estar con ustedes con esta propuesta de la Academia de la Universidad con Corazón, trayéndoles temas de actualidad. Y hoy tenemos precisamente esto que creo que está en el tapete pues caliente absolutamente, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Para eso esta noche pues un invitado de lujo y ya lo iremos viendo conforme se desarrolle el programa. Un placer estar con ustedes. Patricio. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo cordial y un agradecimiento primario para esta invitación para estos actos de trascendencia. Habida cuenta que ayer se ha aprobado ya una ley por el Congreso, obviamente, por la Asamblea, perdón, obviamente falta la sanción por parte del Ejecutivo y abordaremos con el mayor de los gustos. Patricio, pues eres también un abogado, pues me faltó decirlo, pero en todo caso creo que esa combinación en haber hecho estudios de jurisprudencia, el haber cumplido con una carrera militar exitosa, haberte desempeñado como funcionario o servidor público desde secretario general de la administración y ministro, indudablemente da muchísimo conocimiento, no solo en el sentido de lo que significa la actividad como tal, sino de la propia experiencia de ser servidor público hoy versus tu actividad cotidiana como ciudadano común. Ya acabas de mencionar la aprobación de este Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Pero para eso deberíamos un poco remontarnos a la Constitución, que es, pues obviamente, como todos nosotros conocemos, la que nos da la pauta para que las leyes en el Ecuador puedan realmente existir. Toda ley que surja en contravención a las normas y a los principios constitucionales, pues indudablemente habrá un organismo como la Corte Constitucional que declarará siempre su inconstitucionalidad. Pero eso, más allá de lograr hasta que pues, alguien proponga precisamente esa declaratoria de inconstitucionalidad, queremos realmente conocer un poco sobre la seguridad ciudadana. Esa seguridad que la Constitución la señala para las fuerzas públicas, en este caso los militares y la policía. Sobre el marco constitucional, la existencia de estos dos organismos que son de conocimiento público, de ancestro, pues está radicada ahí esa seguridad. Bueno, en efecto, la Constitución claramente en su artículo 158 establece que Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones protectoras de garantías, derechos y libertades de los ciudadanos. Y a continuación indica también que la seguridad interna estará a cargo exclusivamente de la Policía Nacional. Y con la enmienda que hubo, pues Fuerzas Armadas apoyaría en caso de que se necesitare la Policía Nacional. Asimismo, en el artículo 159 establece que los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional son obedientes y no deliberantes. Este término no se ha analizado muy bien y valdría tal vez toparle un poco esto, ¿no? Porque siempre me causó a mí mucha preocupación.
a qué se debe obediencia y a qué no se debe la deliberancia, ¿verdad? Y obediencia no es obsecuencia. Exactamente. Entonces, la obediencia es exactamente para actos de guerra y predisposición para ella. Clarito. Es decir, un militar que ha sido formado, ha sido capacitado en los temas de guerra para afrontar conflictos bélicos, no puede negarse nunca. A eso se debe obediencia. Y la famosa no deliberancia es precisamente para actos que contengan este tipo de similitudes de guerra. O sea, uno no puede deliberar. Más, un ejemplo contrario a esto, ¿cuál sería? Somos tan deliberantes a tal punto que hoy podemos sufragar, ¿verdad? Y podemos decidir por una u otra opción. Esto del voto yo lo peleaba desde que era capitán. Me acuerdo claramente, yo decía, ¿por qué? Si yo aporto tanto al Estado, aporto con mi trabajo, aporto con mis impuestos y no puedo decidir. Es decir, que en este caso tu posición cuando se estableció precisamente en la Constitución del 2008 el derecho a que sufraguen los militares, tú expresaste siempre tu conformidad. Exacto, porque es un derecho político, ¿verdad? Debidamente consagrado desde la Revolución Francesa, ¿verdad? Y que implica deliberancia plena. Exacto. Ahí está ya la Y definición. hoy está totalmente consagrado. Vean ustedes que sí podemos deliberar. ¿Cuándo más podemos deliberar? Cuando algún comandante por ahí se le ocurre decir, vaya y mate a esa gente. Señor, un ratito, primero están los derechos humanos. Yo no voy a cumplir esa orden. Algo así sucedió en la calle de Maguat. Pero eso sería la orden superior a la cual la Constitución se refiere y también la Ley Orgánica del Servicio Público. Es decir, no cumplir una orden superior que sea inconstitucional y legal. ¿Sí o no? Ok, pero podemos deliberar. Ya, pero no hay tal vez algún resquicio, y te lo pregunto frontalmente porque indudablemente ha sido militar activo, ha sido servidor público en funciones como la de ministro y secretario general. Si en tu tiempo que cumpliste estas funciones, hoy lo trasladáramos, ¿no habría alguna influencia desde los ministerios o desde, en este caso, desde la presidencia a que los militares con este voto, y en este caso también la policía, puedan ser un poco asequibles al gobierno que dirige el Estado en ese momento? Podría haber un escenario, pero yo quiero terminar la idea anterior, solamente, ¿no? El mismo párrafo dice, y los miembros se sujetarán estrictamente al poder civil y a la Constitución. Así dice, ¿verdad? Yo pregunto, ¿qué es más, el poder civil o la Constitución? Es la Constitución, porque de hecho de ahí se deriva todo el poder civil, ¿no, verdad? Entonces vean ustedes, son cosas que a mí siempre me inquietaron y me siguen inquietando. Es la ley pinacular incluso en la pirámide kelsiana. En cambio, esta posible influencia que puede haber, sí podría haber, pero ¿cómo se subsana estas cosas? A mí siempre me ha preocupado desde que yo ingresé a estudiar precisamente en la Academia de Guerra. Ahí fui a aprender Derecho Constitucional, pero solamente 30 horas. Pero yo sí, como se dice, me quedé picado y continué leyendo. Así fue. Entonces, ahí viene el punto de quiebre en todas las situaciones que ha pasado con Fuerzas Armadas. Vale decir, yo podría probar inclusive, que siempre Fuerzas Armadas fueron utilizadas. Con esto quiero combinar ¿a qué? A que los mandos militares, si no los preparan, deberían autoprepararse en derecho constitucional. Porque de ahí está el tema. Entonces yo vuelvo a recalcar el 158, que dice, Fuerzas Armadas y Policía Nacional son entidades protectoras de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Vale decir que yo si veo que están siendo violentados mis derechos, yo tengo esa opción de ir a Fuerzas Armadas. Decir, señor, están violando y usted tiene la obligación de proteger mis derechos. ¿No, verdad? No, pero no hay, en esencia, en tu respuesta tal vez alguna posición que nos permita comprender si, siendo tan novedoso este derecho para el militar activo, a que pueda sufragar, o al policía también, para no la seguridad, en este caso las fuerzas de seguridad, ¿hay algún vestigio de que en realidad pudo haber sido influenciado en estos procesos electorales? Yo creería que no. Yo digo primero por lo que he estado adentro, ¿no? Y segundo, para influenciar tiene que haber primero una campaña, como es lo normal, ¿no es cierto? Pero de años. Recién estos del voto militar es recién, muy recién. Entonces, para mí, no hay incidencia más de lo que se puede ver, la influencia, diríamos, exógena de la propia sociedad. Y como generalmente no leemos, ¿no es cierto? Es una de las invirtudes que tenemos los latinos, por no decirlo casi todos, no leemos.
tampoco se lee en Fuerza Armada lo que es la Constitución. Entonces, de ahí se derivan los derechos y de ahí uno puede reclamar las cosas. Entonces, si yo voy a decidir por alguna tendencia política, que es el caso y la pregunta concreta, bueno, debo conocer alguna tendencia. Más, podría haber una influencia por el hecho de que está tal gobierno es instante, ¿no? Pero frente a la papeleta cada quien toma Exacto, su pero decisión uno y en tiene las la urnas capacidad de se ocurre. decidir. Siempre hay otros que no deciden. De ahí también viene mi otra reflexión. ¿Por qué? Porque el voto para el militar es optativo, ¿no, verdad? Para mí debería ser para toda la ciudadanía optativo. Es decir, para quienes nos interese la patria, vamos a sufragar. Y quitaríamos el caldo de cultivo, que es, ¿no es cierto?, la obligatoriedad. Estamos hablando de los bonos, ¿no es cierto?, donde ahí sí hay injerencia directa, ¿no, verdad?, para influenciar en tal o cual tendencia. Mi querido Patricio, ya tú has hecho un buen antecedente y me permito tutearte entre las cámaras por la amistad que tenemos y haber compartido análisis político en algunos programas de radio. Ya se ha hecho un análisis de el rol de los militares, pero ya entrando un poquito en la ley, ¿qué pierde las Fuerzas Armadas y qué pierde la policía al crearse una ley que lo que busca es instaurar una fuerza armada, civil, que sirva a los intereses del régimen y a su protección personal? ¿Hasta dónde se está marginando a las Fuerzas Armadas y a la misma policía? Se dice que este es un cuerpo civil. Sí, pero el artículo 163 de la Constitución habla que la policía es un cuerpo civil, armado, técnico. También lo dice. Es decir, no se inventa nada, sino se quiere crear y se corre el peligro, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, lo que podría formarse una fuerza de choque del gobierno, una fuerza armada especial, como un servicio secreto, casi haciendo el parangón con los Estados Unidos, que luego podría lesionar eventualmente los derechos de los ciudadanos comunes. Sí, para esto hay un antecedente, ¿no? Primero, la seguridad para autoridades, en este caso, presidente de la República y ministros. Servidores públicos podemos hablar, ¿no? Hablaríamos de servidores públicos. La hay, sí, y ha habido siempre, diríamos, de todos los tiempos. Yo vería este asunto primero como una transgresión a la ley. Yo me iría más por el tema de la prevalencia de la Constitución, que claramente lo dice el 424, 425, en la cual la norma básica es la Constitución. Entonces la seguridad está dada o otorgada con exclusividad para la Policía Nacional en cuanto se refiere a la seguridad interna. Entonces, si tu pregunta dice, ¿qué perdería? Yo pienso que la policía no ha tenido la capacidad de influenciar directamente desde el punto de vista constitucional, primero como entidad pública, ¿no? La Policía Nacional. El Ejército no es mayormente tocado, Fuerzas Armadas no están siendo tocadas con esto. Pero, bueno, no están siendo tocadas en el tema, diríamos, de la actividad propia, ¿no? Más como es relacionada a Policía Nacional, sí, en efecto sí. ¿Por qué? Porque se cambia toda la ley propiamente de la Policía Nacional. Se está cambiando. Y también se le está subordinando al mando de esta fuerza, de una fuerza civil también, que va también contra la Constitución. Para precisar, la ley aprobada por la Asamblea deroga la ley orgánica de la Policía Nacional. Así es. La deroga, no la reforma, la deroga. La deroga, totalmente la deroga, así es. Entonces yo pensaría que desde el punto de vista constitucional hay una infracción, sin duda, hay una infracción, y puede ser declarada por la Corte Constitucional en efecto, diciendo o acogiéndose a lo que prevalece con el 425 mismo. Había que reformar la norma suprema, la Constitución la si norma se pretendía suprema. hacerlo. Así es, yo estoy de acuerdo en eso, debía haberse El orden reformado. jerárquico de la ley, Exacto. como se señala. Ahora, la ley de seguridad, que también fue aprobada creo que hace 2 años, de seguridad pública, también establece inclusive las actividades de las empresas de seguridad privada. Podría haberse hecho una empresa de seguridad privada, contratado, y que refuercen algo más de seguridad, ¿no? Pero la seguridad intrínseca es especial y exacto para la Policía Nacional. Ahora vamos a ver si temas de recursos, de tema de partida presupuestaria, cómo se va a institucionalizar. Bueno, es otra cosa muy dura. ¿Dónde van a comprar esas armas? Me he preguntado yo. ¿No van a tener que importar? ¿Y el tema de evitar salida de divisas? ¿Cómo es eso? Patricio, ya en detalle entraremos en el siguiente segmento, bloque que tenemos. Ahora parte de este programa también es hacer anuncios institucionales y por lo tanto vamos a ellos y regresamos enseguida. ¿Les parece? Correcto.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Hola, somos parte del grupo de laboratorio de teatro de la Universidad San Gregorio. Soy amigo de mis ríos, de mis... Tener miedo no es lo mismo que ser cobarde. Dicen que el diablo es una cosa en la que no hay que creer. ¿Crees tener actitudes para la danza y el teatro? El Departamento de Vinculación con la Sociedad y Cultura de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te invita a formar parte de los laboratorios de danza y teatro. En este sentido, el teatro, como la mayoría de herramientas artísticas, justamente es como una estrategia transversal. Agradezco la diversidad, me encanta la diversidad, me encanta que cada persona piense diferente y sus cuerpos son diferentes. El cuerpo del manabita es hermoso, el cuerpo de la mujer, del hombre manabita es hermoso. Recuerda que es totalmente gratis. El trabajo se ha terminado. ¿O acaso piensan que se pueden zafar muy fácil de esto? Para mayor información, acércate a la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo con la licenciada Tania Zambrano. A toda la ciudadanía, los jóvenes, los adultos que crean tener actitudes y aptitudes para participar de los laboratorios, tanto en el área de danza como en el área de teatro. Te invitamos para que seas parte de esta hermosa experiencia en la que nosotros estamos. Como el cielo claro y ancho de mi tierra tropical. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en este segundo segmento con nuestro invitado en este programa Hablamos Derecho, que se refiere precisamente en el tema específico al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana. Y queríamos precisamente un poco mirar el antecedente de esta ley, tal como ha sido aprobada por la Asamblea, Patricio. El 30, el 11 de septiembre del 2010 dio la circunstancia pues que hoy, a criterio de la justicia, fue precisamente un intento de golpe de Estado, a criterio de la justicia. Posiblemente hay una percepción distinta en el ámbito ciudadano, pero al margen de aquello, el hecho es que nació la iniciativa en la Asamblea Nacional sobre este proyecto, año 2011. Estamos precisamente a las puertas de que concluya el mandato del presidente Rafael Correa. Han pasado aproximadamente 6 años desde que se envió este proyecto, que pudo tener un fundamento específico, el hecho de la falta de confianza en la seguridad del presidente de la República o de las autoridades por parte de los cuerpos de seguridad, en este caso pudieran ser militares o pudieran haber sido policías. Ese fue el fundamento. ¿Qué hace necesario que hoy con una rapidez increíble se apruebe un proyecto que estuvo prácticamente archivado después de 5 o 6 años? Trabajando incluso los sábados, mi querido Mario. Así es, con incluso trabajo los sábados, que tiene que tener una remuneración especial para los asambleístas.
Bueno, precisamente el 30S se vio la responsabilidad con que actuó Fuerzas Armadas en relación a la seguridad presidencial. Fueron los que le rescataron. Así fue. Entonces, efectivamente, ahí está. Entonces, yo solamente con ese punto podría rebatir. Es Fuerzas Armadas la encargada de intervenir cuando hay este tipo de emergencias. Y de hecho, la seguridad presidencial, primero, también la prevalencia es con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Así lo hay. Entonces está completamente hay un orden de prelación, ¿no? Primero Fuerzas Armadas y luego Policía Nacional. Así es. Siempre ha sido así. Y se arman 2, 3 equipos que normalmente actúan cada semana, 2, 3 equipos. Por tanto, hay un buen potencial en número de hombres que están a cargo de la seguridad presidencial. Y otros tantos a nivel ya ministerios, ¿no? De cada ministro tiene su decano de seguridad, tiene su chofer, lo tiene. Es decir, ya lo hay. Ya existía, ¿no? Para mí hubiera sido perfectible a través de alguna compañía de seguridad, que no había ningún problema, porque las leyes se las disponen de forma genérica para favorecer a toda la ciudadanía. Yo pregunto, ¿cuál es el beneficio de establecer un cuerpo armado para exclusivamente las autoridades? Pero esa pregunta que usted se hace, yo también se la acabo de hacer, y desde la perspectiva suya, como ciudadano, o ya en servicio pasivo, ¿qué amerita entonces precisamente la expedición de parte de la Asamblea Nacional para la creación de esta ley? Yo creo que no amerita porque más bien al contrario, esto desfavorece a la paz y tranquilidad de los ciudadanos, porque va a haber un cuerpo armado que nadie los conoce, nadie los ve, nadie sabe dónde van a estar y sin embargo lo van a estar siguiendo a uno, lo van a estar investigando, porque así está en la ley. Y se sigue con esta hiperburocratización del Estado. Exacto, entonces hay otros personajes más que entran al juego sin estar debidamente autorizados en la Constitución. Ese es el punto focal, diríamos, de esto, ¿no? Entonces yo veo desde ese punto que no se colabora a la tranquilidad y paz ciudadana. Yo pregunto, si al señor le van a autorizar utilizar armas, ¿y a mí por qué no me autorizan? Si yo tengo igual derecho como ciudadano, ¿no es verdad? Y vemos que la Constitución no constriñe, más sí la ley de porte de armas, pero el cuerpo principal de la Constitución no constriñe, ¿no es verdad? Sí, yo tengo una preocupación en esto que ya acabo de señalar como un puntito ahí en medio de la conversación. Es esto, ¿es necesario seguir burocratizando el Estado? ¿Es necesario seguir engordando este espacio que ya está saturado y que le causa tanto daño al presupuesto general, puesto que se fagocita glotonamente fondos que pueden ser para otros fines? Conversábamos fuera de micrófonos que la Asamblea Nacional, en su considerando, dice que es deber primordial del Estado ecuatoriano garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz. Digo, ¿en qué aporta esta ley orgánica a una cultura de paz? Es absolutamente innecesaria. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cuál debería ser el accionar de la Asamblea Nacional ante esta barbaridad jurídica que se acaba de instrumentar? Pero lastimosamente hay un desequilibrio de poderes. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la Asamblea ya no puede hacer nada. Ahora esperemos la sanción del Ejecutivo, ¿no? Que volverá, no sé con qué términos, y no sabemos con qué prontitud también. De acuerdo a eso se podría elucubrar algún comentario, ¿no, verdad? Pero yo lo que siempre voy a estar inquieto es en el tema del derecho mío como ciudadano a mi seguridad. Si yo le armo a un señor, o si alguien le arma, ¿quién me arma a mí? ¿Dónde está mi derecho para yo también defenderme? Las armas por historia están claramente que fueron primero ideadas para la caza, para la alimentación y luego para la autodefensa. Entonces, nace así también, se ha mencionado del tema norteamericano. El tema norteamericano es muy diferente, porque los estados se vieron incapaces de dar seguridad mientras nacieron, ¿no es cierto?, luego de la revolución contra los ingleses, ¿verdad? Entonces cada estado empezó a crear su propia ley. Son muchas leyes, en cada estado solo hay una ley general. Y vean ustedes que ahí sí es permitido portar armas. La mayoría de estados portan armas. Hoy solamente se han limitado a poner impuestos cuando vayan a registrar o tienen la obligación de registrar y les cobran impuestos. Vean ustedes, pero ellos llegaron a otra conclusión social por su problema natural, que eran estados muy grandes, espacio muy grande, en los cuales no podían hacer frente a quienes. Se decía primero a los indígenas y a los bárbaros que venían luego de los ingleses mismos. Entonces, con el invento de las armas empezaron a perfeccionar. Entonces, otra realidad muy diferente. Son estados a la nuestra, es muy diferente. Aquí está perfectamente consagrado en el derecho constitucional, que precisamente no es la Constitución del 2008, sino de todas las 20 anteriores. Está consagrada la responsabilidad ¿para quién? Para una fuerza armada debidamente reglamentada,
¿no es cierto?, como es Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero parte de la pregunta era, ¿aporta la cultura de paz en alguna medida esto? Y sobre todo también, haciendo énfasis, y yo quisiera que lo respondiera, es porque el crecimiento burocrático en un periodo donde se dice que existe crisis económica, ¿sí? Y que realmente contribuye a tratar de encontrar una economía sana, en una economía saludable para el Ecuador por parte del futuro mandatario, que tiene que mirar con cuántos dólares cuenta en el bolsillo para poder mantener, en este caso, a su familia. En el ejemplo, estoy hablando del Ministerio de Finanzas, los recursos estatales frente a los servidores públicos. Exacto, se dice que serían 17 millones inicialmente, ¿no? ¿Qué haríamos con 17 millones? Cuando sí hay fuerzas para la seguridad, fuerzas debidamente capacitadas, organizadas, jerarquizadas, grupos ¿verdad?, especiales, legitimadas, diríamos, ¿no? Totalmente con eso. Entonces, desde el punto de vista económico también es un problema, sin duda. ¿De dónde se van a sacar los recursos? ¿Qué se va a dejar de hacer para, como yo decía anteriormente, primero importar armas? ¿Cómo les van a capacitar a esa gente? Con armas. ¿Y con qué armas? ¿Las viejas que se tienen ahorita? No, deberán ser nuevas. Eso es recursos. ¿Y cómo es que estamos evitando la salida de recursos? Si toca importar. Y mi querido Patricio, no solamente es eso, no solamente es contratar este personal que va a dar la seguridad, es toda la infraestructura, mi querido Marcelo, es también la parte administrativa, es también la parte logística. Hay un sinfín de elementos que se conjugan en este epicentro y que naturalmente provocan gastos. Sí, ahora hay otro punto. Y perdón, Patricio, y de hecho el futuro presidente señalaba en sus campañas políticas de que iba a eliminar los ministerios coordinadores que existen en los sectores ministeriales, con el ánimo de reducir precisamente la burocracia. Y lo más diríamos, asombroso es que, de acuerdo a algún dato periodístico, el futuro mandatario pidió a la Asamblea que no se aprobara esta ley. Y obviamente todavía él no está en la facultad de poder decir en sus funciones como presidente, sancionar o vetar. Entonces, frente a eso, usted como profesor de geopolítica, ¿cómo entendería este manejo frente al futuro, diríamos, acciones que podría tener el nuevo mandatario? Yo creo que la acción que le quedaría a él es no emitir el reglamento, porque sabemos que sin un reglamento no se aplica la ley, ¿no, verdad? Esa sería una acción que él podría hacer si es que se llega a aprobar, ¿verdad? Bueno, la potestad reglamentaria le corresponde exclusivamente al presidente, pero no necesariamente una ley requiere de reglamento. En este caso, pudiera la ley realmente ejecutarse aunque no esté el reglamento. Indudablemente que va a haber muchísimo contradicción, va a existir falencias, pero pudiera ser. Lo que ocurre es que en el texto de la ley dice que pasa a estar bajo el mando de un ministerio específico, el Ministerio Interior, y el presidente designa a sus ministros. ¿Por ahí no podría ser tal vez la situación? Sí, políticamente ya el tema está identificado, ¿no? Por ahí va el asunto para tratar de controlar a la ciudadanía en definitiva, porque aquí lo que no se ha topado el punto es el tema o la repercusión criminológica, porque el actuar con un arma ya es asunto criminológico, pero aquí habrá criminología legalizada. En la mañana escuchamos y eso es lo que preocupa y me preocupa a mí. O sea, yo voy a estar intranquilo también y creo que todos cuando entendamos eso, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, precisamente no colabora la paz. Desde ese punto de vista. La mañana escuchaba una reflexión en la radio mientras venía manejando la ciudad de Manta. Alguien los llamaba los próximos hombres de negro. Quizá gente con licencia para matar. Se aplicaría un poco esto porque tendrían carta abierta, patente de corso, para actuar supuestamente en defensa o en, yo no sé, pues para cubrir los intereses de estos servidores públicos o su vulnerabilidad o su integridad. Bueno, la situación fáctica es esa, sin duda. Es el hecho que se relaciona. ¿Para qué? Para amedrentar, ¿no es cierto? Para tener a la población ahuyentada. O sea, eso no es lo justo. Precisamente las guardias pretorianas se armaron para eso, ¿no? Claro. Precisamente, y si vamos a analizar el tema de Hitler, tanta cosa, bueno, ahí están las experiencias, ¿no? Claro, las Waffen-SA, las Waffen-SS. Exactamente, entonces todos no es aconsejable. De Goebbels aplicados al nazismo. Correcto. Entonces no es aconsejable, por cuestión solamente de mantener el poder, crear este tipo de cosas. Podríamos, yo creo que los tres, recordar
a esa organización institucional llamada el Servicio de Inteligencia Criminal, el SIC. El famoso SIC. ¿Se recuerda a ustedes que épocas tristes de nuestra historia, donde indudablemente cada agente que pertenecía a esta institución enarbolaba el miedo y el temor? Yo no decía, ahí está un agente del SIC. Nosotros como estudiantes en aquella época huíamos cuando alguien señalaba o identificaba que ese era un elemento del SIC. Claro, y esos tristes calabozos de la calle Montúfar, donde muchos que hacíamos izquierda fuimos torturados. Correcto. Entonces, no sé si pudiéramos constituir ya en el ejemplo frente a lo que será el futuro de la existencia de esta organización, llamémosla policial, ¿sí? ¿Podría ser tal vez una vivencia de aquello? Yo creería que sí, ¿no? O sea, se podría tratar de una imitación funesta, ¿no? Funesta, porque el hecho de andar armado, solo el hecho ya amedrenta. Entonces, uno va a evitar tantas cosas, ¿no? Va a privarse de tantas cosas. ¿Por qué? Por no tratar de enfrentar un mínimo problema por uno y por la familia. Entonces, esta malhadada creación del SIC que hubo con estas consecuencias graves contra los derechos humanos. Que hizo lo mismo. Correcto, así es. Entonces, son inventos que no corresponden a decirles, vean, yo ciudadanos, yo les voy a tratar de dar paz, de dar tranquilidad ciudadana. Pero el problema de la seguridad no es solo del gobierno, ni es solo protestar al gobierno, es de todos los ciudadanos, absolutamente de todos. Entonces, por eso también reclamo mi derecho a portar armas. Póngase usted en el puesto de ministro y tiene entonces usted a estos elementos de seguridad, porque es para realmente proteger la seguridad de los servidores públicos, en este caso ministros, subsecretarios, mandos medios, y van a tener a una persona que los está cuidando. ¿No? Pongámonos en escenario. ¿No será acaso que prácticamente esta gente o estos futuros servidores representarán precisamente lo que hoy hablábamos, a ese poder político de ese partido que administra el Estado ecuatoriano, a ese gobierno, diríamos, de una representación política que está administrando el Estado? ¿Usted no lo mira desde ese punto de vista? Seguro, el interés está dado, ¿no? El Estado va a tratar de mantener lo que diga o lo que haga, ¿no es cierto?, o lo que proyecte, tal vez solamente en base a la fuerza. Sí, o sea, en base a la coerción. Y para eso no son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas exactamente son para protección de derechos, libertades ciudadanas. Entonces, el derivar en otra fuerza esto, bueno, más allá de preocuparnos, yo creo que habría que prepararnos. Asusta. No quedaría más. O sea, vean ustedes cómo una ley puede empezar a obligar a la gente a delinquir. ¿No es cierto? Entonces, hay muchos efectos colaterales que se pueden venir si es que esta ley pasa tal como está aprobada. Vaya a ser que mañana la Gestapo toque a nuestras puertas. Terrible. Bien, ya volvemos nuevamente, nos vamos a los anuncios institucionales y regresaremos después de unos instantes. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad.
Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio. Ahora, y a su pedido, estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Estimados televidentes, ya estamos aquí en el tercer bloque de Hablamos Derecho. Esta propuesta académica, esta propuesta de la carrera de Derecho, que creo que es trascendente, que es medular, para ir conociendo temas de actualidad y temas que son determinantes en el acontecer nacional. Hoy estamos hablando de esta malhadada ley, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, con un experto, el coronel Patricio Acosta. Queremos profundizar, estimado Patricio, en este tema de la inconstitucionalidad. ¿Qué recursos le quedan al país desde las diferentes vertientes? ¿Qué se puede hacer frente a esto que a todas luces, y ya lo hemos analizado, es absolutamente inconstitucional? Sí, en efecto, yo lo he manifestado, la oposición tendrá que hacer prevalecer primero su declaratoria de inconstitucionalidad, entiendo yo, porque está la norma transgredida. Y obviamente el artículo 424 dice muy claramente la prevalencia de la Constitución, y asimismo las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Pero, ya está aprobada la ley por la Asamblea. Nadie va a discutir que el presidente sancionará la ley, puesto que si ha sido un proyecto que incluso fue con las justas, ¿no? Y han corrido los asambleístas. Pero aquí está la motivación. Ya, con los 71 votos, el mínimo, presidente sancionará la ley. Está hecha la ley y luego ya no hay capacidad para ponerla en funcionamiento por la falta de tiempo. Se posicionará Lenín Moreno como presidente de la República. Muy bien, bajo ese escenario, ¿qué situaciones? Porque yo creo que no solo hay que mirar la oposición, la sociedad civil está también en juego, porque cuando hablamos de oposición solo miramos a los partidos políticos que están en la Asamblea aparentemente representados, pero la oposición la conforman los ciudadanos, las organizaciones civiles, la sociedad civil en definitiva. Entonces, pues aunque hayan sido posiblemente personas que han votado por la ratificación de este modelo de gestión político, que han sido personas que han votado por el presidente de la República, pero no están de acuerdo tal vez con el funcionamiento de esta ley. Bueno, sin duda, se vienen también algunos escenarios, ¿no? Que podrían darse. En efecto, el nuevo presidente debería también emitir su criterio, que de cierta manera algo se conoce que posiblemente no estaría muy de acuerdo. Esto, con la actividad también de la Asamblea, podría generar otro escenario para que posiblemente esa inconstitucionalidad venga en el menor tiempo posible, que sería uno. La sociedad civil también, que tiene su derecho, desde luego, podría presentar también sus demandas de inconstitucionalidad, sean colectivos, sean organizaciones apolíticas, qué sé yo, cualquiera tenemos derecho para eso. ¿Usted no ve en el marco de esas posibilidades que el propio presidente Lenín Moreno pueda plantear una demanda de inconstitucionalidad de esta ley a la Corte Constitucionalidad? ¿A la Corte Constitucional? Seguro que tiene su escenario. Vamos a ver si políticamente él lo puede ejercer, ¿no? Vamos a ver entonces. Bueno, él tiene el legítimo derecho, no necesita ningún tipo de... Tiene el legítimo derecho, pero vamos a ver si lo puede ejercer en este tipo de situaciones jurídico-políticas, sin duda, ¿no? Jurídico-políticas. Entonces, sería uno de los primeros pasos en los que tal vez la oposición pueda presionar al Ejecutivo. Miremos que en el ambiente jurídico sí lo puede hacer. El presidente Lenín Moreno solicita la demanda de inconstitucionalidad de la ley. Y usted me hablaba de lo jurídico-político. Ahora, miremos de la perspectiva política. ¿Podría hacerlo? ¿Qué le impediría hacerlo desde la perspectiva política, ya no jurídica? Bueno, ya lo va a impedir obviamente su afección ideológica, ¿no? Y su compromiso ya partidista. Eso lo impediría, diría yo, casi un gran porcentaje. Vamos a ver la fortaleza que él tiene para decir, sí,
Yo soy yo y podría enviar la demanda. ¿No crees, Alberto, que podría haber en ese momento un rompimiento de esa mayoría legislativa que conforma precisamente los acuerdos y los pactos que se han hecho entre varias organizaciones que conforman el oficialismo? No tanto que lo creo, pero sí lo espero. Yo esperaría que en un acto de conciencia pública, en un acto de análisis, de razonamiento, de lógica, de sentido común, el nuevo cuerpo de asambleístas pueda formar una mayoría que permita transformar al país. Y esta debería ser una de las primeras leyes que simplemente se boten al tacho de la basura. Y además, yo creo que el propio presidente, yo lo he dicho algunas veces, soy amigo personal de Lenín Moreno en su momento, no lo he visto mucho tiempo, pero creo que es un hombre de paz. Y esto no aporta. Entonces, hacer a través de este programa también un llamado al señor presidente constitucional de la República electo y decirle que no tiene por qué seguir el estilo atrabiliario, prepotente, abusivo que se ha entronizado en el país durante una década, que él puede hacer el cambio, que puede hacer la transformación, que él puede con una mentalidad plena, clara, inteligente, sobria, meditar sobre hechos como este que definitivamente no aportan al país. Alberto señala el exhorto, Patricio. Sí. Es decir, no necesariamente que sea la oposición. Podría la sociedad civil, en vez de demandar la inconstitucionalidad, podría hacer un exhorto al presidente para que tal vez él se conmueva y pueda plantear esta demanda de inconstitucionalidad. Sí, bien valdría. Y en cada acto público podría estarlo pidiendo la ciudadanía mismo, ¿no? Y así puede marcar la diferencia, que eso es lo que espera el país, porque la mitad de los ecuatorianos dijeron no al continuismo, y Lenín Moreno no tiene por qué ser el continuismo, él puede tomar esta alternativa de generar el cambio. Ojalá que sí sea. Sin duda tiene su escenario, diría yo, para legitimarse más. Así es, ¿no? así es. Para legitimarse más. Y siendo así, podría optar. Vamos a ver si es que él inicia o no con amarras. Esperemos que el gran hermano no deje aquí los mecanismos establecidos para seguir gobernando a la distancia. Bueno, pero en ese ambiente de ir mirando distintos escenarios, pongámonos en el escenario de ser la Corte Constitucional. ¿Qué le parece? ¿Qué haría usted como juez de la Corte Constitucional frente a las solicitudes de la oposición, tal vez, que de hecho ya la han venido proclamando, la demanda de inconstitucionalidad, y posiblemente en otro escenario, en que sea el presidente electo el que demande la inconstitucionalidad de esa ley? Bueno, si es el presidente el que demanda la inconstitucionalidad, yo creo que la Corte aceptaría. Yo creería que sí. Sí, porque si no sería un revés político tremendo de él. Tremendo. Y originado de su propia tendencia sería, ¿no? Porque si hablamos que quien controla el Tribunal Constitucional es el Ejecutivo, o sea, sin duda. Que no debería ser en lo más mínimo, ¿no? Que no debería ser. A eso me iba a referir, porque si yo soy un juez probo y tengo libertad de acción, pues yo decido lo constitucional, sin duda, ¿no? Y sí. A costa de que suceda lo que sea, ¿no? Y decido por la parte constitucional, tal como exige la norma, el 424, ¿no? Patricio, ya se escuchan voces también de otros segmentos importantes, los servidores públicos. Los servidores públicos serán tan servidores públicos como estos caballeros que están observados por esta ley. Y ya dicen algunas personas, y hoy lo escuchaba en la mañana también, ¿por qué a ellos se les garantiza un ascenso permanente? ¿Por qué a ellos se les garantiza capacitación permanente y al servidor público común, que no es parte de un grupo de élite, no se le da esas posibilidades? Entonces yo creo que la propia sociedad civil tendrá que levantarse y tendrá que, desde los propios estamentos que conforman la estructura del gobierno, haber un grito desesperado para que, pues, definitivamente no se entronice el absurdo ni la locura. Yo creería que hoy ciertamente hay un poco más de interés en los temas políticos de parte de la ciudadanía. Sin duda las movilizaciones que ha habido últimamente, eso refleja, ¿no? Que haya un poco más de interés. Lo ideal sería que todos sepamos bien la Constitución, ¿no? Eso es la educación. Yo hacía referencia al tema de Fuerzas Armadas, para evitar que sean utilizadas como la instrucción. Bien decía Simón Bolívar, como hacíamos de acuerdo en la otra ocasión, ¿no? Que los pueblos marcharán hacia su grandeza al mismo paso que camine su educación. Sin duda. Entonces, con educación se comprende cuál es el tema constitucional, cuáles son mis derechos, mis obligaciones, qué debo hacer, qué no debo hacer. Pero si no la conozco, ni siquiera la Constitución, ahí está el problema en nuestra sociedad. ¿Y usted no ha escuchado algún comentario o alguna posición
de los miembros de la Policía Nacional activos o tal vez pasivos respecto de este nacimiento de este cuerpo de seguridad. Por un lado, que se deroga la Ley Orgánica de la Policía Nacional para, pues en una especie de desigualdades, porque el Código Orgánico de las Fuerzas Armadas está vigente. La Policía Nacional sigue vigente, pero ya no tiene una ley o código orgánico específico para ellos, sino porque se mezcla la Policía Nacional, que ha significado el respeto al orden público, sino que se involucra el nacimiento de un cuerpo civil armado, sino que pasan a tener calidad de servidores públicos. ¿No hay algún pronunciamiento de los policías en servicio pasivo o activo respecto de este hecho? No he escuchado yo todavía esto, pero yo creo que como estamos en un programa de la academia, esto sería uno de los buenos temas de tesis, de investigación, para saber cómo se pronunció el mando de la Policía Nacional. En los archivos, puesto que para este programa se hizo investigación, no hubo ningún tipo de comparecencia ni de la Policía Nacional, ni activo ni pasivo, en los dos debates, en las dos sesiones de la Comisión de Defensa Nacional. Entonces no hubo la participación. Qué pena, penoso, ¿no? Penoso, pero tenían la obligación de... No hay antecedentes. Estuvimos un poco investigando las sesiones de la comisión, repito, y no hay. Sí, muy penoso. Yo diría que esto, bueno, es obligación de los propios mandos difundir a su gente, ¿no? Para saber qué es lo que va a suceder en lo posterior. Y mal harían los mandos en tratar de tenerlo ahí solo en sus escritorios y no difundir como corresponde, para saber a qué se acogen de aquí en el futuro. Porque bien está, creo que el artículo 43 o 44 especifica que se someterán a la direccionalidad del ministro del Interior, tanto Policía Nacional y, de ser necesario, Fuerzas Armadas, en los requisitos que yo indique. Entonces, el asunto sí es complicado. Sí hay que analizar, sí hay que debatir, sí hay que contrarrestar las cosas, pero yo por eso preguntaba qué participación tendría la policía en esto, ¿no? Y penosamente escucho que no. Lamentable. Sí, ese es el antecedente. No sé si vendrán asesores internacionales, supongo, israelíes, franceses, a adoctrinar y educar a estas nuevas fuerzas, a lo mejor en Krav Maga, en manejo de armas, etc. Yo sí creo que el pueblo tiene que hablar. Y me permito citar la primera línea de la Marsellesa, que dice: «Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tiranía». Adelante, hijos de la patria, la hora gloriosa ha llegado en contra de la tiranía. A veces el pueblo tiene que hablar de esa manera para hacerse entender ante el poder oprobioso y dictatorial. Tiene que enterarse primero de las cosas, porque un defecto nuestro también es no leer. Y ahí están las cosas. Entonces, producto de eso también muchas veces se abusa de la ignorancia de la gente. Pero bueno, pues hay una evidente división entre los ecuatorianos, ¿no? Hay casi que un 51% que votaron a favor del presidente Lenín Moreno y hay un 48% que votaron a favor de la oposición, en este caso representada por Guillermo Lasso. Es decir, tenemos mitad y mitad. Hay esa mitad, obviamente, que podría estar no de acuerdo con esto, y hay otra mitad que sí estaría de acuerdo. Entonces, no se trata finalmente de la lectura, se trata de que aparecerá un nuevo cuerpo armado. La ciudadanía lo sentirá, lo recibirá. Son servidores públicos, estarán inicialmente solo a órdenes de los funcionarios de mayor rango, y luego la ciudadanía entrará en contacto con ellos cuando tengan restricciones y todo límite de prohibiciones, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, yo creo de que la palabra que decía Alberto hace unos minutos atrás respecto del exhorto al presidente electo sería posiblemente tal vez el cauce más democrático en buscar la no cristalización de este cuerpo armado en un momento, yo diría que afecta a la Policía Nacional y que lamentablemente no hemos escuchado debate, no hemos visto pronunciamiento oficial, y que en el momento del ejercicio pleno de las atribuciones que este código le faculta, podrían generar reacciones, controversias e incluso enfrentamientos entre los propios grupos policiales.
Sí, es una posibilidad, pero yo, haciendo copia de las primeras palabras, recordaba lo que decía John Fitzgerald Kennedy. Decía, sí, en efecto, se puede ganar con el 50+1, pero es harto difícil gobernar con la mitad en contra. Exacto, entonces vamos a ver la habilidad del nuevo gobernante. Vamos a ver su habilidad, su cumplimiento de la palabra y la repercusión política que tenga con su propio estamento político, ¿no? Entonces, vean que no es tan fácil gobernar así nomás, ¿no? Absolutamente. No es tan fácil, hay que tener mucha capacidad, mucho liderazgo para estas cosas. Y esperemos desde luego que le vaya bien, porque le va bien a él, nos va bien a todos, sin duda, que es lo que queremos, ¿no? Pero tomando las cosas y las decisiones estrictamente apegadas a derecho, y al principal derecho, que es el constitucional. Ese es mi punto de vista. Bien, gracias, Patricio. Nos vamos al último bloque para hacer nuestros anuncios institucionales y regresamos para concluir sobre lo que podría ser realmente el escenario ya en el ejercicio pleno del mandato como presidente del señor Lenín Moreno. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Estimados televidentes, cerrando ya este programa clarificador, este programa importante, recuerden ustedes que esta es una propuesta de la Academia de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y de su carrera de Derecho, y por supuesto de nuestro señor rector, que siempre está dando un empuje a todas estas iniciativas que yo creo que son determinantes, porque la Academia no puede ser muda ni cómplice de las cosas que ocurren en un país y que deben ser señaladas, y en ese papel nos encontramos. Vamos con la pregunta final a nuestro buen amigo, el abogado y coronel de Estado Mayor, Patricio Acosta. Patricio, para crear un cuerpo de élite, ¿de quién nos estamos cuidando? ¿O de quién se cuidan aquellos que lo constituyen? ¿Quiénes vendrán a prepararlos desde otra parte de los contextos que tienen que clarificarse para que la población los pueda entender? ¿Qué va a ocurrir cuando ya institucionalizada esta fuerza, por mandato de la ley, obviamente, si es que no se declara la inconstitucionalidad, comience ya a ejercer sus funciones? ¿Quiénes los van a entrenar? Esto también implica gastos. Y por otro lado, ¿de quién se están cuidando? ¿Cuál es el fantasma? ¿Cuál es el monstruo? ¿Cuál es esa mano negra de la cual ellos están huyendo? Yo me iría básicamente dentro de este acopio del neoconstitucionalismo, ¿no? Que es una cuestión garantista de derechos, Aquí resulta que le están dando el derecho a una fuerza armada que no sabemos ni quién va a instruir, cómo la van a capacitar, no sabemos hasta ahora. Pero si le dan derecho a él, ¿por qué no me dan, o me están quitando el mío sería, ¿no? Si no me dan, me lo están quitando, básicamente. Entonces yo también tengo el derecho a estar armado. Las leyes, bien sabemos, se hacen de forma genérica para toda la sociedad. Entonces ahora se está armando un cuerpo de élite, ciertamente, con derechos que solamente lo tenían Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ahora tienes otra fuerza. Entonces yo reclamaré mi derecho a también portar armas, porque es mi derecho. Y si no me lo dan, obviamente, posiblemente nos obliguen, como decía yo, a delinquir. Y eso no es pues el objeto de una ley, no es el espíritu de una ley, sino normar las cosas dentro de una sociedad para una convivencia pacífica. Patricio, varias veces has repetido el artículo 425 respecto a lo que nosotros llamamos, en este caso, la supremacía de la ley. Y aún en la Constitución de 1998, el Estado Social de Derecho. Aunque tengamos en el 2008 el Estado Constitucional de Derecho, en ambas se requiere necesariamente el respeto a la Constitución. Lo importante es concluir tal vez de que efectivamente esta ley que ha sido aprobada por la Asamblea está en contradicción a la Constitución. Así es, está en contradicción total. Está claramente especificado cuál es la prelación de la ley y cualquier norma menor que se oponga a la Constitución pues carece de validez y eficacia jurídica. Lo dice mismo 424, claramente. Entonces, desde ese punto de vista, hay que hacer reflexionar
a la gente y a las nuevas autoridades para que observen estrictamente cuál es la disposición de la norma mater. Claramente está especificado. Entonces, si algo está en contradicción, la Corte Constitucional tendrá que exactamente resolver en base al mismo 424, la prelación de la jerarquía de las normas. Juan Patricio, muchísimas gracias. Es tiempo de ir cerrando este programa, pero no podemos dejar pasar la oportunidad para que el señor rector de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, haga un breve compendio de lo que ha sido este programa y más que nada extraiga conclusiones y recomendaciones de aquel. Por mi parte ha sido un placer, buenas noches. Dejo para cerrar este programa al señor rector de la universidad, el doctor Marcelo Farfán. Gracias, Alberto. Bueno, realmente llegamos a una conclusión evidente, que creo que todos los televidentes pueden también haber llegado a la misma, de que este código de esta seguridad aprobado por la Asamblea es inconstitucional porque precisamente no está establecido en la Constitución el nacimiento de un cuerpo armado que controle o que garantice la paz ciudadana, puesto que para aquello están las Fuerzas Armadas con, en este caso, los militares y la Policía Nacional. De hecho, entonces, le corresponde a la Academia, y ese es el papel de este programa como parte precisamente de esta vinculación con la sociedad, de buscar en este caso a través de conferencias, a través del diálogo, a través de programas radiales o televisivos, invitar a la ciudadanía a debatir, aunque ya la ley esté realmente aprobada por la Asamblea Nacional, pues nos quedan escenarios como precisamente el que señalaba Alberto. Le exhorto al señor presidente para que plantee la inconstitucionalidad en una demostración evidente, eficiente, de que quiere garantizar la tranquilidad ciudadana. Y por otro lado, el papel de la Corte Constitucional, que demuestre que precisamente no hay necesidad de que se lo pueda catalogar como que es un organismo dependiente de la Presidencia de la República, sino realmente un garantista de que la Constitución debe respetarse por encima de cualquier tipo de ideología. En ese sentido, yo quiero agradecer a Patricio por habernos acompañado en este programa y pues darle siempre nuestro agradecimiento porque también nos acompaña en la conducción del programa de noticias en nuestra radio San Gregorio 106.1. Así que muchísimas gracias, televidentes. Muchas gracias, Patricio, por tu presencia. Alberto, también nuestros agradecimientos y nos veremos la próxima semana con un nuevo programa. Buenas noches. Buenas noches.